Bueno, pues buenos días a todos. Buenos días. Buenos días. Si no te había visto, como queráis. Nada, bienvenidos a esta mesa de estrategia. Hoy es una de estas mesas que son un poco especiales porque tenemos el lujo de poder conocer alguna experiencia profesional de éxito. Hoy tenemos a Pablo Hermoso de Mendoza, como la anterior que tuvimos de este estilo estuvieron Domenicali y Peleta, que nos los trajo Carlos Mangado, que también ha sido quien ha posibilitado que esté aquí Pablo con nosotros. Pablo, bueno, pues creemos que puede ser una experiencia muy inspiradora porque al final el conseguir ser el mejor del mundo en tu profesión, y no solo eso, sino llevar tu profesión desde unos niveles bajos hasta equipararlos a los niveles más altos del toreo, pues también es un éxito. Yo me he metido en ChatGPT. Sabéis que es ese buscador de inteligencia artificial, y he puesto una presentación de 4 minutos a directivos sobre el famoso rejoneador Pablo Hermoso de Mendoza. Os voy a contar algunas de las cosas que me ha respondido ChatGPT sobre, no voy a poner el discurso entero, pero sí que me ha llamado la atención algunas cosas, ¿no? Por supuesto, lo primero que pone es que es considerado uno de los mejores regeneradores de la historia. Habla de sus más de 1.800 orejas, 120 grabos, mejor regenerador del mundo durante varios años, un montón de reconocimientos. Pero luego a mí me choca un poco, bueno, me ha sorprendido algunas de las cosas que resaltan, ¿no? Como su gran capacidad de conectar con su público, con su cliente, ¿no? Que ha sabido ganarse el respeto y admiración del mundo taurino, de sus competidores, su capacidad para innovar y adaptarse a los cambios. Una cosa sorprendente, su compromiso por la sostenibilidad y la conservación del medio ambiente, y está considerado como un referente de la defensa de los derechos animales. O sea, hace falta ser torero y estar, sin embargo, reconocido por la defensa de los derechos de los animales. O sea, hay que darle una vuelta y hacer de tu profesión una manera, ¿no?, de vivir. En resumen, es una trayectoria pues, empresarial, pues, de innovación, de diversificación, de internacionalización, marketing, de ahora en un proceso de relevo generacional. En resumen, momentos por los que habéis pasado todos vosotros con vuestras empresas. Y vamos a hacer la sesión, va a estar acompañado de Juan Carlos Franquet, que va a ser un poco quien vaya un poco dirigiendo un poco la conversación, tratando todos estos aspectos empresariales. Después, si queréis, tendremos las preguntas, si queréis hacer a Pablo. Y después hemos preparado un catering, un café, pues para hablar de manera más distendida. Y muchísimas gracias, Pablo, por estar aquí y aceptar esto, que ya sé que es un marrón que te hemos metido, pero de verdad que nos va a encantar, segurísimo. No, lo hago con mucho gusto y espero estar al nivel, ¿no?, que se espera. Sí. Bueno, pues como agradecer a Elena la introducción, lo que ha dicho ella, ¿no? Al final ya la postre ahora nos contará Pablo, pero le vamos a intentar dar a la charla un tono de decir, bueno, estuviésemos hablando de empresas, ¿no? Siempre se queda un poco así, pero luego la veréis, como ha dicho Elena, que es muy, muy, muy rico y muy de sacar ideas, que es de lo que se trata en todo su discurso. Yes, ¿no? Sí. 57 años. 57 casado, años. Apenitas, como dicen los méxicos, cumplir en abril, ya me adelanto. Y uno de los grandes personajes que esta tierra pues, nos ha dado, ¿no? Entonces, yo me gustaría empezar, Pablo, ¿cómo empieza todo? Porque yo sé que empieza todo cuando eras un adolescente y tus padres te llevaron a las ventas y ahí te enamoraste de lo que viste. Cuéntanos un poco por dónde empieza todo. Bueno, mi vida desde muy niño transcurre al lado del caballo, ¿no? En una vida muy rural, donde en aquel entonces
Pues desde niño nos acostumbrábamos a trabajar, a ayudar a la familia, ¿no? Al abuelo, a los padres, y cuando había que ir a por los recados era el chaval el que iba, lo que ahora parece que estaría mal visto, entonces era ya una disciplina de vida, ¿no? Entonces, después a nivel de estudios no soy muy bueno, soy bastante rebelde, no me gusta ir a la escuela en ningún momento de mi vida, lo recuerdo todavía como una pesadilla. Y ya a los 14 años me acuerdo que llama mi tutora a mi madre y me dice: te voy a ayudar, tú lo que quieres es trabajar, te voy a ayudar y voy a convencer a tu madre de que te saque de la escuela, ¿no? El disgusto correspondiente para mi madre, menos para mi padre, pues porque en casa las cosas no iban demasiado bien con el negocio de los caballos, ¿no? Y mi madre no veía que el futuro pudiera ser bueno dedicándome a eso. Pero bueno, ahí don Teodoro, que era el tutor, la convenció, le dijo que yo era muy inteligente, cosa que yo no me creía, porque si no era capaz de llevar a cabo mis estudios como mis compañeros, pues no me creía aquello, pero dije, bueno, es una manera también de quitarme de aquí, porque aquí no hago nada, ¿no? Entonces empecé a trabajar con mi padre, y ya como a los 15 o 16 años veo una corrida retransmitida en televisión española desde Madrid. Joder, y aquello me cautiva, ¿no? O sea, es algo que ver a un caballo con esa expresividad frente a un toro, conociendo yo del caballo como conocía y de sus miedos, aquella elegancia, joder, me cautiva de tal manera que ya yo había hecho un poquito de concurso hípico y seguía trabajando con los caballos, pero ya empiezo a jugar al toreo y con mis amigos pues empiezan a perseguirme por el picadero, o bien con una escoba, o bien con un palo y un trapito para que el caballo le diera como respeto, y empiezo a intentarlo, hasta que un amigo mío le había tocado en un sorteo torear en Estía, una becerrada popular. Llega el momento, se asusta y me dice: oye, ¿tú qué quieres ser torero? Pues torea tú, ¿no? Y esa es mi primera vez, mi primera prueba, y donde ya decido que, oye, sí me ha gustado y quiero intentarlo, ¿no? Sabiendo toda la dificultad que había por delante. Con lo cual, como todo proyecto, veo algo, me enamoro y decido que voy a poner todo el 100% de mí para ver si esto lo saco adelante, ¿no? Sí, Entonces, sí, pero fíjate, lo que sí quiero resaltar, que en mi proyecto, que a lo mejor no lo tenía muy claro dentro de mí que era un proyecto, pero lo que me llamaba la atención era el arte, o sea, era la parte artística. Si yo era capaz de darle forma a un caballo, de poder hacer aquellos movimientos y poder vivir aquellas sensaciones que yo había visto. El resto me daba miedo por mi poca preparación. Decía, o sea, si llego a ser una persona famosa, ¿cómo voy a gestionar eso? ¿Cómo voy a hablar en público? ¿Cómo me voy a relacionar? Si llego a ganar dinero, ¿cómo lo voy a gestionar? O sea, esa parte me daba miedo, como que no la buscaba, ¿no? Estaba acostumbrado a una vida humilde y quizás prefería quedarme en eso. Bueno, entonces en eso en lo que te querías quedar, que es lo más importante, que es vamos a confeccionar un producto, por banalizar un poco la palabra producto, porque lo que tú haces es arte. Es decir, ese producto que es arte... Sí, pero es un producto que tengo que vender, ¿no? Un producto que es singular, porque es un producto que tiene distintas facetas. Distintas facetas es el mundo, el caballo, que forma parte del producto, el toro, forma parte del producto, y evidentemente el artista, el torero. Entonces a mí me gustaría recorrer un poco estas tres facetas de el caballo, la importancia del caballo en todo este producto barra arte, el toro y luego tú. El caballo, ¿cómo distingues el caballo que vale, el caballo que no vale? ¿Cuándo lo eliges? ¿Cómo lo eliges? ¿Cuál es la relación con el caballo? Para mí el caballo es la parte fundamental, porque yo llego al mundo del toreo, al mundo del arte, llego de la mano del caballo, que es lo que yo domino. Entonces, yo quiero hacer una creación con el caballo que me lleva mucho tiempo de trabajo con cada uno de los caballos para luego exponerlo. Igual que un pintor expone sus cuadros, yo quiero exponer esa obra de arte que he hecho durante 3 o 4 años de trabajo con el caballo para luego mostrarlo, que indudablemente frente a un toro. Pero el toro dura esos 10-15 minutos de la presentación, ¿no? El caballo es una preparación de años para poder llevar a cabo esa obra de arte, ¿no? Entonces empiezo a trabajar con el caballo y voy descubriendo que hay distintos canales que yo tengo que trabajar, ¿no? Uno, la condición física, que el caballo tenga la elasticidad, que tenga la fuerza, que tenga el equilibrio, que tenga los movimientos
adecuados para poder llevar a cabo esos movimientos que tiene que hacer delante del toro, ¿no? Hay otra parte que es la psicológica, que es la más fascinante y la más complicada, porque esa no tiene, no voy a decir que no tenga técnica o que no tenga estudio, pero en cada caballo es un mundo nuevo, ¿no? Más que la mecánica, por así decir, que es la del movimiento. Entonces empiezas a estudiar el carácter del caballo y cómo, primero, cómo meterte en sus miedos, cómo canalizarlos hacia la confianza en ti para ir utilizando esos miedos y haciéndolos desaparecer en la medida que tú quieras, porque siempre tienen que estar latentes, si no el caballo se abandonaría y podría perder su vida, ¿no? Entonces ahí empiezas a ser un psicólogo, un psiquiatra que estudias a tu caballo, que te metes dentro de esos miedos y empiezas a buscar ejercicios de confianza para que él confíe en ti. Entonces empiezas con un carretón, cuando el caballo no tiene miedo, pues indudablemente le empujas con un poquito más de agresividad para que él agarre ese respeto y vas controlando esos niveles de miedo para que él sepa que se puede acercar, que puede jugar con él, pero siempre con una gran atención, ¿no? Después de ahí pasas a un toro adiestrado, que es una parte importantísima, y es donde yo empiezo a tener mucha información de ese caballo. Primero lo he escogido porque me he enamorado de él, porque creo que tiene condiciones, pero eso es pura intuición que a veces te puede fallar, ¿no? Cuando ya lo empiezo a trabajar con ese animal, hay caballos que me van a mostrar un rechazo, que suele ser evitar la mirada. Intentan evitar la mirada, no quieren mirar. Si no quieren mirar su objetivo, es muy difícil trabajar con él porque va a ser muy difícil como alguien que está en un trabajo que no le gusta, que no le nace. Nunca va a poder ser muy brillante, ¿no? Si el caballo empieza a mirarlo con importancia, empieza a utilizar su cuerpo de una manera natural, creciéndose, poniéndose elegante, ya empieza a pasar información positiva, ¿no? Entonces, trabajando con ese toro también, le voy dando al confianza, el toro me obedece a mí, entonces cuando le pido que me siga, cuando hay una equivocación por falta de técnica, el toro se para y hace que no sea algo traumático, entonces ya voy teniendo gran información y gran disponibilidad de mi caballo frente a una situación de miedo, ¿no? A partir de ahí ya entraremos con una vaca no muy grande para que si hay cualquier contusión no lo lastime, pero ya con una embestida virgen, ¿no? Ya con una embestida de agresión donde la vaca sí quiere alcanzar al caballo. Y bueno, ahí ya empezamos a tener un 80% de la seguridad de lo que va a ser ese caballo. Pero todavía luego nos falta el gran nivel, ¿no? El gran nivel que es, vale, me estoy hoy enfrentando a un sparring, pero luego va a llegar uno de mi nivel, que ese sí me puede hacer daño, que el propio tamaño me impresiona, porque, bueno, no es igual enfrentarte a un niño que enfrentarte a Tyson, ¿no? Entonces el caballo empieza a ver ese volumen y muchos que has llegado hasta ese punto, con una fe ciega en ellos, llega el punto de enfrentarse al toro y los ves que se hacen chicos, que se afligen y que no pasan la frontera, ¿no? Sin embargo, otros, al revés, se encuentran más a gusto frente a un reto importante como es el toro que al de la vaca porque le dan más importancia. Entonces, en toda esa búsqueda vas desarrollando esa parte psicológica, ¿no?, del caballo. Y luego viene otra que me llegaría posterior, que es la genética. Para no tener que estar viajando constantemente a Portugal, en esa búsqueda de nuevos valores, como pasa en el fútbol, tener vedores por todos los sitios donde te dicen, oye, hay un caballo en Vilafranca de Sira y haces un viaje de 1000 kilómetros corriendo y llegas y el caballo no te convence. O hay otro caballo en Portalegre y estás constantemente buscando nuevos valores. Entonces empiezo a trabajar con genética, con los propios caballos que yo he tenido importantes y compro yeguas de las familias más importantes que ha habido de caballos de rejoneo. Y entonces eso me hace tener, primero, abastecerme yo con mi propio producto, pero después también hacer un producto que vaya con mi sensibilidad, con mi exigencia como genético, como torero, ¿no? Y eso lo estoy disfrutando pues ya desde hace 10, 15 años y ahora cada vez pues con mucho más nivel, ¿no?
por los años de selección. Porque escuchándote todo el mundo podría decir, bueno, pues vale, lo cogemos, un buen caballo, lo entrenamos, pero tú dices, no, los caballos al final tienen tu sello, tienen tu ventaja competitiva, vamos a poder llamar, y dices, un caballo de Pablo Hermoso de Mendoza siempre será fino. Hay otros caballos que sean lo que sean, pero los míos se distinguen por la finura. Así es. Darle un poquito de vuelta a esto de la finura. Sí, es un poco, siempre se dice, ¿no?, que no hay animal que tarde o temprano no se parezca a su amo. Pues en una selección todavía más. Vas creando queriendo buscar un caballo que tienes en tu cabeza, pero al final te encuentras que lo que has criado es el caballo que tú sientes y el caballo que a ti te gusta, ¿no?, por naturaleza. Entonces mi caballo, sus características, es un caballo muy sensible, muy despierto, muy fino, como tú dices, especialmente fino, porque a mí en todo me gusta la finura, no me gustan las cosas vastas ni toscas, ¿no? Entonces ahora es gracioso porque hay mucha gente que dice que el caballo de la PH, tener un PH es como tener un Mercedes con el símbolo de Mercedes, ¿no?, que es garantía pues de finura, de estilo, de personalidad, en definitiva, que no de facilidad, porque dentro de esa finura y ese carácter es un caballo que si no lo entiendes puedes chocar mucho con él y se puede convertir en algo hostil, ¿no? Luego volvemos un momento al caballo otra vez, pero me gustaría incorporar el siguiente elemento, que es el toro. Es decir, ya hemos desarrollado el caballo que queremos, con las características que queremos, pero cada toro, en cada momento en el que tienes que hacer una obra de arte, es distinto. Así es. Quizás lo más especial del toreo en cuanto a la relación con otras artes es que tiene un principio y un final marcadísimo. O sea, un pintor puede retocar su cuadro o alguien que ha hecho una canción pues la puede modificar, esto tiene un principio y un final y ya no hay retoque, ¿no? Y ese es el momento del toro. Entonces, otra de las cosas que el toro te enseña es que tú tienes que tener una preparación lo más completa posible con tu caballo, pero también lo más abierta, porque como vayas con una idea de que este año en Pamplona quiero hacer tal cosa, sale el toro, te rompe todos los esquemas, con su embestida, con su manera de embestir, y entonces ahí viene la parte de improvisación, ¿no? Pero dentro de esa improvisación también tú buscas en las ganaderías un tipo de toro que permita a tus caballos lucirse más. Ahí viene una parte de hostilidad en esta profesión, porque la gente, cuando encuentras tu toro con el que desarrollar tu arte mejor, pues hay un sector del público que quiere buscar esa parte dramática del toreo y decir, no, es que está buscando estar más cómodo, con un toro más fácil, y aquí lo que queremos es ver riesgo, que se juegue la vida, que justifica lo que se gana. Viene esa parte dura del toreo donde la gente quiere un poquito ese dramatismo, ¿no?, y que también hay que entender que hay que mantenerlo por su emoción. Entonces, en ese equilibrio de encontrar el toro que te gusta, pero que también transmite la emoción al público, pues es donde trabajas y empiezas a desarrollar un toro, pero a mí la crianza del toro no me apasiona tanto como la del caballo. Entonces lo hago un poco más por una necesidad propia de entrenamiento. Hacemos una ganadería y entonces en la propia selección de las vacas lo que hago es utilizarlas como entrenamiento de mis caballos. Y luego los productos machos pues ya llegarán a la plaza, están empezando a llegar ahora, ¿no? Esa parte se la dejo un poco más a mi hijo, que le apasiona a él. El que coordina, dirige y hace de todo el caballo, el toro, eres tú. En el momento, es decir, tú eres el director para que el producto sea lo más bonito posible y esa obra de arte pues bueno, llegue a la gente, ¿no? Es lo que tú al final, con todo esto lo que transmites o lo que intentas transmitir es que tengan, que provocar sentimientos en el público que nos ve. Entonces, y tú también evolucionas, pues no es lo mismo el Pablo Hermoso de Mendoza cuando empezó, unos años más tarde, ¿cómo te vas posando? ¿Cómo va evolucionando este producto que vas creando? Bueno, yo no tengo un proyecto porque no conozco el ambiente, no tengo un proyecto a lo que quiero llegar, pero voy viviendo y voy aprendiendo, ¿no?, de cada situación. Entonces, lo que sí hago es escuchar mucho. Escucho al público, escucho a la prensa, escucho al amigo que viene y me comenta, y de todo eso pues voy dando forma un poquito a esa parte humana, artística, social, de cómo ubicarme en ese medio que estoy.
y también, como no, cómo transmitir todo eso a la gente, ¿no? Cómo conseguir seguidores. Antes seguidores en la plaza, indudablemente luego llegarían los seguidores. Cuando digo seguidores me ha venido ahora la idea de internet, ¿no? Que todo el mundo busca seguidores en las redes. Entonces, bueno, pues paso por distintas fases, ¿no? Primero empieza como el que quiere hacer un ejército, empieza pues a tener sus propios seguidores cercanos, del pueblo, amigos que se hacen incondicionales, que viven conmigo y crecen conmigo esa hermosa historia, y entonces, bueno, pues son como el seguidor de Osasuna que defiende al equipo aun cuando pierde, ¿no? Y lo defiende en cualquier parte del mundo. El otro día me acuerdo que vino alguien en Guadalajara a hacerse una foto conmigo y era un niño sudamericano, y venía con la camiseta de Osasuna y dijo, es que es rojillo, y viene a hacerse una foto contigo, Pablo. Entonces, toda esa gente empieza a ver que cada uno de ellos me defiende y hace como un grupo de gente, ¿no? A los que les cuenta cómo transcurre mi historia, lo bonito de ella, y me van trayendo a más gente. Después vendrá una peña taurina, que ya se hace como 300 afiliados, y esos 300 pues también de distintas partes que venían van ganando a otra gente, y llega un momento que en mis principios mi apoderado era Jorge Ramón Sarasa, conocido aquí en Pamplona, y él me hacía venir a una parte que me ayudó muchísimo, y lo cual agradezco mucho, que era venir a Pamplona a tertuliar. Y a mí me encanta tertuliar. En aquellos momentos me asustaba un poco porque yo venía del pueblo, pero venía al Moca, venía al Windsor, unas a las 2 de la tarde, otras a las 4 de la tarde, y me juntaba pues con algunos literatos, amigos suyos, otros del mundo del toreo, otros artistas, otros... Y entonces el poder hablar me iba a mí dando un poquito de soltura, ¿no? Moverme en esos ambientes. Después vendría algunas charlas en universidades, en colegios mayores, y no era solo la charla, sino la convivencia, ¿no? Después con esas personas, pues que yo siempre me quedaba con cosas que me decían, con ese intercambio de preguntas y diálogos, y yo creo que ahí es donde fui de alguna manera aprendiendo lo que no había aprendido en el colegio, ¿no? Aprendiendo de la propia sociedad y toda la información que me pasaba. Bueno, aprendiendo, y lo que es básico en el mundo empresarial, escuchar totalmente a tus clientes, escuchar lo que te dicen, y tú vas procesando toda esa información, que es estar muy cerca para darles lo que ellos me piden, ¿no? Así es, y además cuando me hablaban me decían, no, pero ¿qué le haces caso a este chalao si es la primera vez que va y no tiene ni idea? Ah, pero es que para esta gente yo también toreo. Entonces, si a este le ha gustado el caballo negro, es que el caballo negro tiene algo que llama a esa gente, ¿no? Entonces, escuchar a todos ellos sí me iba dando a mí una pauta de lo que debía, por el camino que debía llegar para transmitirles a ellos, y luego indudablemente escuchar en la plaza, ¿no? Como artista. Como artista se hace una trilogía entre lo que tú estás haciendo con el toro y el caballo, vamos a ponerlos en un mismo grupo, entre el público y tú. Entonces estás creando un diálogo para crear esa obra de arte, pero el público también actúa, y el público también a ti te aporta muchísimo en ese momento. Entonces depende la pasión del público o la hostilidad, tu obra, por más que le quieras dar vuelta, va canalizándote también por esa influencia humana, ¿no? de todo el colectivo. Entonces también escuchar y aprender a manejarlos hasta cierto punto, ¿no? Pero aprender a llevarlos y traerlos un poquito hacia donde tú quieres, pues también es otra parte importantísima. Con todo esto ya tenemos un poco definido, y el producto tiene su historia, porque hay que posicionarlo. Me gustaría, claro, tú tienes que invertir en caballos, con lo cual tienes una inversión que luego, a lo largo de... tengo que empezar a recoger frutos, ingresos, para que esto sea rentable. Pero nos vamos a Madrid y nos dicen, esto se paga diferente. Sí, primero, mi primera autofinanciación, yo no quiero involucrar a mi familia porque, bueno, veía lo que sufrían para salir adelante, y entonces me instalo por mi cuenta, y lo que hago es empezar a herrar caballos de gente, a poner las herraduras, que se me daba bien por aquel entonces, y además aportaba una cosa que todavía no había, que ya lo hacían en Francia y aquí no, que es que yo lo hacía solo.
Entonces el cliente, el que tenía el caballo, no tenía que sujetar la pata, que era una labor muy incómoda y peligrosa, ¿no? Entonces toda la gente me llamaba porque yo lo hacía solo y era comodísimo para ellos. Después domaba caballos para gente y cobraba un dinero al mes. Entonces me autofinanciaba para poderme comprar las monturas, algún caballo, un camión de mudanzas que compré el primero para poder meter los caballos ahí. Y así es mi primera época, hasta que ya empieza a funcionar y ya veo que, bueno, pues que puedo vivir del toreo, ¿no? Primero Navarra me acoge entre sus alas y me da un dinerito por ser de aquí, que yo llevaba gente a las plazas. Entonces yo ya en Navarra conseguí algo importantísimo, que si toreaba en 8 o 9 plazas, Tafalla, Estella, Cintronigo, Corella, Pamplona, ya me pagaban como al rejoneador figura de España que más cobraba, porque yo metía tanta gente como ellas. Entonces yo llenaba plazas aquí que no se llenaban nunca, entonces ya era lógico que yo pidiera el dinero que me correspondía por llevar toda esa gente, ¿no? Entonces ya medio vivía un poquito de eso sin poder hacer grandes alardes. Pero cuando ya consigo llegar a Madrid y tener un triunfo importante, la primera vez llego y llego a lo que me dan. Me acuerdo que en aquel entonces me dan lo que son 12.000 euros de ahora, joder, a mí me parece maravilloso, pero soy el triunfador de la feria y entonces al año siguiente digo, oye, yo quiero saber lo que voy a cobrar. No, no vas a cobrar lo mismo. Digo, no, lo mismo no voy a cobrar porque ahora ya no soy un desconocido, ¿no? Y entonces en esa rebeldía Madrid me deja fuera. Dice, no, este viene aquí queriendo subir los honorarios, aquí nadie cobra más que esto, cuando sí los toreros, pues a lo mejor cobraban 100.000 euros, los de a pie, y sin embargo los rejoneadores éramos los maltratados, los toros que sobraban para nosotros, y llegabas y te daban lo que les parecía a ellos, ¿no? Entonces me quedo fuera y ya se empieza a hacer como, oye, este chico está mal, ¿no? Porque ya ha llegado a Madrid, ya está pidiendo, ya está exigiendo. Entonces, bueno, yo intento buscar un argumento, siempre dentro del respeto hacia la empresa de Madrid y hacia el medio, pero intentando argumentar que yo estaba defendiendo algo que tenía su lógica, ¿no? Entonces yo hago un símil entre lo que cobraba en la Plaza de Estella con 3.000 localidades y lo que cobraba en Madrid, ¿no? Y entonces hago tal ruido periodístico y social, joder, que aquello se convierte en decir, yo digo, o estoy engañando al empresario de Estella y le estoy robando el dinero, o a mí me están robando en Madrid, porque estoy cobrando lo mismo en Estella que en Madrid y el empresario de Estella está feliz con lo que yo cobro porque le va muy bien. Y entonces el de Madrid dice que no me puede pagar eso, o me está robando, o no entiendo esto, ¿no? Bueno, llega el escándalo hasta tal punto que la Comunidad de Madrid dice que para el año siguiente le va a exigir a la empresa que las entradas de rejones cuesten lo mismo que las de toreo a pie, para que no tuviera un argumento como que las entradas eran más baratas, ¿no? Entonces ya llega el año siguiente y, bueno, pues después de todo ese ruido, la empresa de Madrid entiende que tiene que reconocer mis honorarios en una cosa más digna y tal, ¿no? Y ahí empieza la primera escalada hacia una consideración económica, ¿no? Pero también yo entiendo, a partir de ese momento, que yo tengo que aportar algo que los demás no están aportando, porque si no van a decir, bueno, ¿por qué este quiere cobrar más que los demás, no? Entonces, ahí entra ya, primero seguir vendiendo un producto que yo intentaba hacerlo distinto. ¿Cuál era mi aportación? No castigar a los caballos. Hasta entonces los caballos a veces salían sangrando de las espuelas, en las ijares, se utilizaba bocaos muy grandes con mucho castigo, y yo digo que mis caballos van a torear por gusto y no por sometimiento, y vendo aquella realidad. Después vendo una realidad de riesgo. Yo me voy a arriesgar más que los demás, y desde que sale el toro me voy a poner de frente y voy a hacer un quiebro en el centro de la plaza, pase lo que pase, ¿no? Entonces empiezo a vender aquella imagen de emoción, ¿no? Este arriesga más que los demás, y hay un poco, pues como yo qué sé, como un chaval nuevo que empieza a correr en motos, que decimos, jo, está loco el chaval este, no veas cómo entra las curvas y cómo tal. Entonces
tengo algunos percances de gravedad, pero eso también enriquece un poco el producto que yo estoy vendiendo, ¿no? lo que yo puedo aportar a cambio. Después, indudablemente, hay otro momento de rigor, que yo digo que los rejoneadores a veces mataban toros y a veces mataban novillos, no había rigor. Y yo digo, no, si yo quiero que se me recompense, yo también tengo que dar ese rigor, y yo siempre voy a matar toros con 4 años, con el trapío necesario y con el peligro que esto exige, ¿no? Entonces voy aportando esas cuestiones a mi producto. O sea, cojo, si quiero estar en el primo, en la parte de top, tengo que añadir todos los elementos que me hagan diferente. Y hay un elemento que a mí me llama la atención de muy diferente, que no sé cómo, que dices, ¿por qué no mezclamos también el mundo de la doma clásica, en el mundo del toreo? ¿Cómo para decir ya tener el producto redondo? Sí, porque la doma clásica es el símil al ballet en cualquier danza, ¿no? En una danza flamenca o en una danza aquí de Navarra o lo que sea, ¿no? Es como la perfección de cualquier danza, llevada al límite. Entonces, yo digo, bueno, ¿cómo mejorar mi técnica ecuestre? Entonces empiezo a fusionar mi equitación con la monta clásica, y eso hace que el caballo tenga mayor libertad, mayor expresividad, menor castigo. De alguna manera me meto en una equitación moderna, saco más productividad del caballo, que me dé más de sí en todo lo que hace, y encima capto a un público que dice, bueno, aquí empieza a haber una dulzura en el mundo del toreo que antes no la había, ¿no? Y entonces empiezo a tener unos seguidores de distintas partes de la equitación del salto, del ray, del mundo de la doma clásica, que sí vienen a ver el toreo que antes a lo mejor no iban. Acabas de cerrar un poquito el círculo, y luego vamos, como todo en el arte, luego en el vino, ¿no? Con el tiempo va cogiendo cada vez más mejor, ¿no? Y con esto dices, bueno, ahora ya puedo ir a internacionalizar. Ya me puedo ver el mundo de una manera global. ¿Y cómo empieza tu carrera desde el punto de vista internacional? Bueno, tengo una invitación para ir a México, pero yo todavía no me veía con la infraestructura para poder llevar ese grupo de caballos a México, luego regresar aquí gastado de allí, a lo mejor con alguna baja. Entonces lo pospongo 1 año o 2, y cuando tengo ya un triunfo rotundo en Sevilla cortando un rabo, es algo que ya, bueno, pues te hace como pasar a la historia, ¿no? Es decir, joder, hace 55 años que nadie lo consigue y lo has conseguido tú, y se arma tal ruido que digo, bueno, creo que ahora es el momento. Entonces decido ya saltar a Latinoamérica. Empiezo por Perú, Ecuador, Colombia y México. Paso por esos países, pero cuando llego a México encuentro que si en todos ellos ha habido éxito, en México encuentro como una gran potencia de inversión, igual que los inversionistas van ahora a México, pues en mi mundo fue lo mismo, ¿no? Un país grande, en una fase de crecimiento tremenda, con una pasión hacia lo que yo hacía bárbara, y entonces también encuentro una gran facilidad que cuando llego ya tengo una repercusión mediática que ya toreo en la México en mi presentación y meto 50.000 personas. Entonces ya es la locura. Yo llegaba también con una cotización me acuerdo que en aquel entonces era 25.000 euros, y después de torear esa corrida, o sea, me llevan un grupo inversor de compañeros y me hacen una exclusiva de 10 corridas a 25.000 euros cada corrida, ¿no? Entonces ellos se la jugaban, podían haber perdido dinero, pero a ellos también les va fenomenal, porque después de esa corrida en la México ganan mucho dinero, yo me quedo con los 25.000, ellos ganan mucho más, tengo que cumplir los 25 festejos que me había comprometido con ellos y los cumplo, pero a partir del 25 empiezo a gestionar yo, entonces ya todo cambia, ya negocio directamente con las empresas y ya duplico o triplico la cotización, ¿no? Porque veo que empieza a mover mucha gente y se arma un revuelo mediático tremendo que en España nunca lo había tenido.
Entonces aprovecho ese revuelo mediático para dos cosas. Primero, acabar esa temporada con un ambiente tremendo. Voy a muchos foros de opinión, recuerdo que hago ya entonces empezaba internet, y hago mi primer chat en directo con la gente contestando a preguntas que me hacían desde un periódico de los más importantes de México. Y lo más importante, encuentro una sponsorización, cosa muy atípica en el mundo del toro, ¿no? Entonces hago una sponsorización con la Telefónica mexicana, propiedad de Carlos Slim, el empresario más importante del momento en México, y empiezo a trabajar con ellos haciendo unos promocionales que se graban aquí en España, se graban en Estella, y empiezan a pasarse en televisión, en los periódicos, entonces me convierten en una de las personas, de las 2 o 3 personas más populares del momento mexicano, ¿no? Entonces gestionar todo eso pasa a una gestión totalmente diferente de lo que era en España, ¿no? Es una comercialización internacional, empiezo a tocar temas fiscales con la Fiscalía Navarra, decir, a ver, me enfrento a una situación nueva, yo no quiero ningún trato especial, pero quiero que me digáis cómo tengo que hacerlo. Yo quiero ser una persona recta, no quiero que me vengáis luego con que me he equivocado en esto o en aquello, ¿no? Llegamos a un buen acuerdo, me dicen, bueno, pues si tú vas a traer tu dinero a Navarra, yo podía entonces declarar ya en México o aquí. Yo decido que yo quería declarar en Navarra por mi vínculo afectivo con Navarra, y entonces trabajo todo el tema de fiscalidad, de doble imposición y demás, y bueno, hasta el día de hoy, pues muy bien, porque lo he hecho como ellos me han dicho y nos ha ido muy bien. Y empiezo a trabajar en la contratación, conociendo ya un poquito, el primer año fue encontronazos por todos lados, México era un mundo muy diferente al español, donde te prometían esto y luego no aparecía aquello, y luego, bueno, difícil, ¿no? De peligros que aquí no conocíamos, de desplazamientos por la carretera que eran difíciles, de inseguridad, bueno, pues ya empiezo a conocer todo aquello, y entonces empiezo a hacer una contratación más vinculada al mundo de los cantantes y de los artistas que al de los propios toreros. Entonces, tengo la parte de sponsorización que me garantiza que había mucha gente en todas las plazas que yo iba, era un éxito garantizado económico para las empresas. Entonces yo empiezo a vender, dentro de la geografía de México, distinto a España, no sigo las fechas que las empresas me quieren comprar, sino que yo organizo mi propia gira, como hacen los cantantes, y entonces digo, bueno, voy a ir al norte, entonces el fin de semana 1 de octubre voy al norte y vendo las fechas allí, porque todavía el clima está bien y porque tengo que hacer 3.000 kilómetros con los caballos. Una vez de ir, hago viernes, sábado y domingo en Mexicali, Tijuana y Chihuahua, que hay 500 kilómetros entre ellas, que los puedo hacer bien, y entonces vendo esas fechas con mucha antelación y agarro anticipos. Con un año de tiempo me empiezan a dar anticipos que aquí era impensable, ¿no? Entonces con esos anticipos me autofinancio y empiezo a comprar mis propios toros, porque si no luego llegaba y los toros se los habían vendido a otro, no tenía, bueno, pues México, ¿no? Un mundo complicado. Entonces empiezo a comprar los propios toros con los anticipos y ya yo voy a las plazas contratado con mis propios toros, mi propio equipo, y incluso empiezo a exigir algo que estuvo mal visto en el toreo a pie, porque es un mundo muy tradicional, el mundo del toreo, y yo empiezo a poner un telonero. Digo, si la gente va a verme a mí, yo soy la estrella, yo no puede ser que llegue y esté toreando el primer toro y haya media plaza porque la gente en México llega tarde a la plaza. Y luego empieza a que regale un toro porque no me han visto y una bronca y no sé qué. Entonces, bueno, empiezan a revelarse los toros de a pie, que no, que ellos, porque iban a ir por delante de mí, ¿no? Digo, bueno, ¿y por qué siempre el rejonador ha tenido que ser el telonero de ustedes? O sea, vamos a llegar a un consenso, vamos a hacerlo por orden de antigüedad y vamos a mezclar los toreros de a pie y los de a caballo, y entonces, como se ha hecho siempre, pones a un torero más antiguo en el cartel, exiges que te pongan a un torero más antiguo,
siendo tú el torero de más fuerza. Pues bueno, el mexicano de momento lo admitía y luego llegaba a un sitio y decían que no abrían. Y otra vez un pleito, que se suspendía la corrida porque yo tenía que abrir plaza, porque tal. Entonces, bueno, pues me vuelvo a encontrar con una situación muy complicada en el país, porque toda la asociación de toreros de a pie se pone un poco contra mí. Entonces me veo en una situación de decir, bueno, también tengo que enfrentarme porque tengo que defender mi posición, ¿no? Entonces no se me ocurre más que decir, bueno, pues voy a hacer lo siguiente, aunque no hay nivel de rejoneadores aquí, voy a cancelar todas las corridas que tengo con toreros de a pie y voy a poner a rejoneadores, aunque el nivel sea bajo. La gente va a ir igual. Y entonces llamo a todos los toreros que iban a torear conmigo, que estaban anunciados, y digo, bueno, todos ustedes van a perder su puesto de trabajo porque la asociación a mí me dice que no pueden torear por delante de mí. Claro, todo ese grupo de toreros se va para la asociación, y aparece esto un tema sindical que no me gusta, pero se van para la asociación y poco menos que al presidente lo sacan a madrazos, como dicen ellos, de la asociación, ¿no? Dice, yo no voy a perder mi puesto de trabajo porque tú tengas el capricho de que no le abro plaza, Pablo, yo sí le quiero hacer porque me dan puesto de trabajo. Y yo muy honrado de poder torear con la máxima figura en un cartelazo, con plaza llena y tal. Entonces ya medio gano aquello y ya el presidente de la asociación me dice, déjame una salida honrosa por lo menos a este pleito. Y yo le digo, bueno, me parece perfecto y te voy a dejar la salida honrosa de que en la México y en 10 plazas que lleguemos de acuerdo de primera, yo voy a abrir. Y en el resto será un consenso entre toreros y yo. Ok. Entonces el consenso era, ¿tú quieres torear conmigo? Tienes que abrir plaza. Ok, encantado, te la abro. Pues, qué perfecto. Entonces ya la empresa decía, tiene que torear un torero de los que quieran abrirme plaza, ¿no? Como vemos, ¿no? Nos vamos, internacionalización, empezamos por países menores, llegamos al top, que es México, y a partir de ahí, pues lo que hemos visto, negociación, posicionar, romper las reglas del mercado, abrirse camino para conseguir lo que tú crees que es justo, de posicionar tu producto y tu toreo y tu arte donde lo tienes que posicionar, ¿no? O sea, sí. Y los problemas que es abrir una filial fuera. ¿Sí? Tengo que hablar con los que tengo que hablar, la doble imposición, todo. Por aquel entonces, para que no penséis que todo me sale bien, decido hacer una ganadería en México de caballos porque empiezo a pensar en torear en Estados Unidos. Digo, si lo mío funciona en Estados Unidos, la gente va a querer comprar caballos. Y llevar los caballos de España a Estados Unidos era muy complicado por un tema analítico de una enfermedad que tenemos en todo el mundo, ellos también la tienen, se llama piroplasmosis, pero que los protocolos de viaje dicen que si la tienes no puedes entrar en el país. Entonces decía, si crío los caballos en una zona limpia de México, como es Monterrey, los puedo pasar a Estados Unidos, entonces ya pensaba en ese mercado de caballos, ¿no? Llevo 20 caballos, me asocio con un gran empresario de allí, con el dueño de Coca-Cola y hoy día de Heineken y demás. Montamos allá un criadero de caballos, que nos va muy bien, pero que no fue lo que yo esperaba, ¿no? Entonces hago una incursión en Estados Unidos. Tengo una pena muy grande de que entonces busco una sponsorización, también un tema que no se conocía en el mundo del toreo, con una empresa americana que llevaba a Boderek, a Steven Seagal, a Arnold Schwarzenegger, a un montón de actores. Hago una exclusiva con ellos, joder, y aquello me enseña ya cómo funcionaba el tema de los artistas. O sea, me decían hasta que lo que iban a ganar ellos, el porcentaje por una camiseta con el logotipo de Pablo Hermoso, por cada entrevista mía, por todo, o sea, un contrato de esos leoninos, pero me enseña mucho aquello, ¿no? Entonces firmo con ellos una exclusividad y la idea era hacer una gira con el rodeo americano, pues como con la Liga Española, decir, oye, ahora juega el Barça y el Madrid en Barcelona y luego juega el Madrid, y yo iba con el rodeo y tal. Pero había un señor que se llamaba Jorge Pino, que era ecuatoriano y que era el que gestionaba todo lo latino en esa empresa, que él me decía, hay una señora china que te quiere llevar a China y pone un avión, ella paga el avión para que lleves toros, caballos y todo, y tu mercado está en China, no está en Estados Unidos. Y mi gran pena es no haberle hecho caso,
porque a mí me llamaba la atención Estados Unidos como noticia de, joder, voy a torear en Estados Unidos y pero después, por fechas, por no abandonar España, no abandonar México, no puedo ir a hacer esa gira del rodeo y voy nada más que a hacer una inclusión de 4 corridas en Estados Unidos. Me da la opción de ver que se puede hacer un espectáculo incruento, todavía manteniendo el nivel artístico bien y la emoción, pero abandono ese tema de China y aquel hombre me machacaba con que mi mercado era China, y a día de hoy, ya viejo y gastado, pienso que todavía me gustaría ir a China porque creo que sería el auténtico mercado de esto, ¿no? La globalización total. Así es. Porque lo que tú comentas es verdad, es decir, que igual que ocurre en el mundo empresarial, los mercados son distintos. En el mundo del rodeo, Portugal es una cosa, España es una cosa, Francia es otra cosa, Latinoamérica, Estados Unidos, o sea que tienes diversidad de mercados a los cuales tendrás que ir adaptando, como nos cuentas, sí, pues cómo se comercializa. Y luego adapto, curiosamente, también uno tiene que tener la medida de su producto, ¿no? Y no voy a ser vanidoso. Entonces, cuando tuve la sartén por el mango, pues di sartenazos. Pero luego empiezo a entender que hay un momento que hay que ir preparando, no voy a decir una salida, un relevo, pero simplemente tienes que ir valorando tu producto, ¿no? Entonces llega un momento que empiezas a valorar y dices, bueno, a lo mejor sigo siendo el que más gente llevo, pero se ha pasado ese boom del producto, ¿no? Entonces lo voy adaptando en comodidad a las empresas, en honorarios más asequibles en relación a lo que haya en taquilla, poniéndoles más facilidades y adaptándome a los mundos actuales, ¿no? de mi propio momento, ¿no? ¿Y qué hago con eso? Diferente a lo que he visto con algunos compañeros míos de a pie, hago una valoración de un comentario de mi socio en las yeguas con la cerveza, ¿no? Que me dice, con la mejor cerveza que tenemos nos cuesta dinero, porque tenemos un marketing carísimo, hacer esa cerveza nos cuesta mucho y tenemos muy pocos clientes, dígase Vega Sicilia, ¿no? Y sin embargo, con la cantidad de las cervezas más económicas es con las que ganamos de verdad, es donde está la cantidad de ventas, ¿no? Entonces yo paso un momento de ese vender muy caro, que sí iba a muchos sitios, pero cuando se va a empezar a reducir ese mercado, digo, en vez de reducirlo, lo que hago es tener más clientes, que eso me permite poderme pelear con uno con otro y no quedarme parado, y ser más asequible y decir, voy a tener que trabajar más para ganar lo mismo, pero voy a prolongar más mi carrera y voy a tener muchos más clientes que compran mi producto, ¿no? Entonces esa fue una readaptación en ya unos años de madurez de mi carrera. Y hay una constante también, que aunque no esté explícita, en el mundo empresarial también es mucho, ahora estamos en un momento de las empresas tienen que tener propósito, las empresas tienen que tener valores. Todo eso, aunque no sea explícito, lo tienes muy a gala de humildad, sencillez, no creerse más de lo que uno es, trabajar, y eso lo transmites a tu equipo, que sois 20, y cuéntanos un poco el mundo de los valores que has intentado llevar a lo largo de toda tu carrera. Yo he intentado llevar simplemente los valores que he mamado en mi familia, ¿no? Mi familia ha sido una familia humilde, una familia muy arraigada a su tierra, a sus vecinos, a sus gentes y a la propia gente que le ayudaba, ¿no? Entonces yo, el equipo de trabajo que tengo, con los caballos indudablemente el trabajo no es fácil, ¿no? Si ahora se habla de que un cocinero o un camarero son trabajos duros, ¿no? Exigentes, de fines de semana, de cuando los otros están de vacaciones tú estás trabajando, en el nuestro pasa lo mismo. Entonces tengo que encontrar un perfil de gente pues que primero tengan una gran pasión como tengo yo por el mundo del caballo, ¿no? Luego a veces, sin buscar tú eso, te vas dando cuenta que el perfil, pues muchas veces a lo mejor de gente que no tiene familia, porque indudablemente ahora dejar a tu familia e irte a México 6 meses, pues no es fácil, ¿no? Agarro parte del equipo en México y parte del equipo aquí, para que se puedan apoyar, pero siempre me gusta que se entremezclen un poco, porque siempre me da más garantía, ¿no? Y a partir de ahí, en esos valores, hay algo que
voy aprendiendo a gestionar en el transcurso de los años, que soy una persona tan cercana a mi equipo, como convivo tantas horas con ellos, y de la misma manera porque me meto absolutamente en todo del caballo, en cuando lo están bañando, en cuando lo están herrando, en todo, con el veterinario, que entonces es una cercanía de equipo. Soy uno más del equipo, aunque sea el capitán, pero soy del equipo. Entonces hay veces que luego gestionar ese respeto, ¿no?, que hay entre el trabajador de tu equipo y el jefe, cuando hay tanta cercanía, a veces al principio me pasa factura, ¿no? Por de repente un choque de decir, oye, espérate, que sí, pero que tienes que hacer las cosas como te diga yo, ¿no? Ya te estás subiendo un poquito de nivel y tal. En esa convivencia también al principio tengo que aprender a decir, bueno, hay cercanía, hay total confianza, la gente ve mi ejemplo y es más fácil que no se quejen de que una noche hay que estar con un caballo enfermo porque yo también estoy. Entonces con ese ejemplo, como se lo das a un hijo, pues se lo das a tus trabajadores. Pero luego siempre un poco manteniendo ese respeto que ahora quizás me resulta más fácil por la edad que cuando era joven, ¿no? Con 28 años, pues con gente de tu edad, pues joder, era de tú a tú, salías a tomar un cacharro con ellos o a cenar y luego a veces se rompía un poco ese respeto, ¿no? No, pero es muy importante lo que dices tú, es decir, que el ejemplo, vamos a decir. El ejemplo tú vas por delante y a partir de ahí tienes todos los argumentos de error. Con lo cual ya llegamos a todo lo que hemos visto y además en este transcurso de la vida tan rica que nos está contando Pablo, pues lo que hemos hecho es consolidar dos fincas, una en Navarra, otra en México, hemos creado una yeguada, hemos creado una ganadería, hemos creado incluso los alimentos para dar a los caballos y a los toros, porque quién mejor que tú, pues como nos has contado, conoces al caballo, conoces al cliente y conoces lo que le puedes dar al cliente, ¿no? ¿Cómo es este mundo que ya has ido desarrollando la historia de ahora ya yeguada, ganadería? Bueno, toda esa parte es una parte de negocio, indudablemente, pero vuelve a ser otra parte de pasión, ¿no? De decir, o sea, ¿cómo quiero vivir yo? Quiero vivir con el campo, que tengo arraigo al mundo de la agricultura por mi familia también, y el mundo de los animales. Entonces, mi finca me garantiza primero mi jubilación, no a nivel económico, sino a nivel de llenar mi tiempo, ¿no? Mi preocupación es cómo voy a llenar mi tiempo cuando salga de esta vorágine. Quiero descansar, pero sé que luego me voy a aburrir enseguida, ¿no? Entonces, con la finca tengo mi tiempo lleno, ¿no? Después, indudablemente, no dependo ya de nadie, de si suben los productos, como nos ha pasado este año con el grano, si hay sequía y no hay forrajes, pues porque yo los tengo. Entonces ya me hago autosostenible en la alimentación, en la criada y en la crianza y en absolutamente en todo, y encima lo disfruto haciéndolo. ¿Disfrutas más con el caballo que con el toro, has dicho? Sí, mucho más con el caballo. Lo del toro se lo dejo a mi hijo, que le apasiona más. Y luego hay otra parte que me gustaría tocar, en mi caso, ¿no?, que es mi gran carencia, la parte de la confianza o la intuición en las personas que vas a delegar para hacer lo que tú no dominas. En todo el tema del caballo eso me resulta fácil, porque yo lo domino. Pero claro, un fiscalista, un abogado, alguien que te lleve las finanzas, un contador, ves tantos ejemplos de que dices, joder, el mundo de Internet. Aquel capullo me arruinó, ¿entiendes? O sea, confié en él y claro, y él sabía, pero me robó, Entonces, toda esa parte en la que yo no voy a ser capaz de controlarle a él, porque él sabe más que yo, ¿no? Entonces, él va a manejar mi dinero. Entonces, ¿cómo meterme en todas esas cosas? Aprendiendo hasta donde yo puedo, pero en esas partes que además me gustan menos, lo reconozco, me gustan menos, me atraen menos, entonces no le dedicas el tiempo que... Entonces involucro mucho a la familia, que igual tiene más conocimientos que yo, desde luego, mi hermano, mi hermana, no tiene tantos como esas personas, pero se van preparando dentro de ese mundo, ¿no? Y cómo yo buscar la intuición de poner candados a cada cuestión para que, como que hay un supervisor, ¿no?, que siempre controle, no dejar demasiada mano a nadie, sino que cada cosa me la hagan entender, me la expliquen y yo decida, ¿no? Esa es una parte que siempre me ha dado mucho miedo porque, pues por lo que os digo, porque no la domino, hay gente que sabe más que yo y entonces encontrar esas personas que no te engañen, pues ahí entra la parte humana,
de valores, de encontrar a gente con los mismos valores y a la vez también de no hacerlos malos, porque a veces a la gente también los hacemos malos nosotros, ¿no? Dejándoles toda la puerta abierta de todo. Y para terminar, Pablo, que puedas preguntar también, hay un elemento, como bien hayas introducido, la parte de áreas en las que no domino, busco un círculo de confianza con gente allegada, que aunque no sean los mejores, entenderán mejor que yo, y pongo esos candados que tú dices. Y con eso que ya empezamos a tener ya un grupo familiar, una empresa familiar, te estás planteando ya el tema de la sucesión. El tema de la sucesión no porque hayas anunciado que el año que viene ya te despides por lo menos del mundo del toreo profesional de nivel, sino el tema de la sucesión, de cuándo empiezas a ver que esto puede tener continuidad, cómo le preparas a tu hijo en este caso, cómo es ese proceso, cuándo te lo planteas y cómo lo estás manejando. El tema de la sucesión viene unido también a una parte de mi empresa que resulta dura y exigente, que es que la empresa va creciendo, indudablemente puede crecer el equipo, pero la dependencia de uno yo creo que es mayor que en otras empresas, porque yo tengo amigos que tienen grandes empresas y empiezan a delegar en un comité y ellos pueden prescindir de estar en una reunión o de... Tú, si hay una entrevista, tienes que estar tú. Si hay un evento, tienes que estar tú. Si vienen unos invitados a la casa, tienes que estar tú. O sea, todo depende siempre de ti, aunque tengas un equipo que te ayude, ¿no? Entonces esa parte es muy desgastante. Entonces, unido a eso, llega el punto de decir, bueno, cuando yo me retire, esa parte de la sucesión, ¿qué voy a hacer con toda la parte sentimental de la empresa, con el criadero, con todo? Tendré que hacer una escuela, tendré que hacer una hípica, cómo voy a canalizar estos caballos que yo he criado, la preparación y demás. Entonces digo, si mis hijos no le dan continuidad, pues me veo yo aquí dirigiendo una escuela y trayendo a chavales para que hagan, para no perder esto, ¿no? Entonces ya cuando llega el momento que Guillermo, mi hijo, decide que quiere seguir toreando, es el primer susto, pero también la primera satisfacción de que va a tener continuidad, ¿no? Entonces ahí entro en otra fase para la que tampoco estoy preparado. ¿Cómo transmitirle a mi hijo todos esos valores, todos esos conocimientos, toda esa exigencia de decirle, hijo mío, vas a entrar en un mundo maravilloso, pero tú me has visto a mí? O sea, de una dedicación de mañana a noche, ¿no? Entonces, bueno, viene otro aprendizaje para mí de cómo transmitirle a él toda esa enseñanza, toda esa técnica, cómo enseñarle que aprenda la técnica pero que no sea un imitador, que él tenga su propia personalidad, que tenga sus propias decisiones, su propio camino. Entonces, esta todavía, os la cuento, pero todavía estoy en ella, ¿no? Estoy en ello y como, por ejemplo, pues una de mis hijas que ha estudiado Business y Relaciones Internacionales está ahora mismo en México en empresas de amigos preparándose para también meterse dentro de la empresa y llevarla a intentar crecer otras partes empresariales que tenemos, de otro tipo de negocios y bueno, pues de alguna manera ir extrapolando a mi familia esa herencia, ¿no? Pero a mí me hace también, me llama la atención, porque cuando hablas de estas cosas, siempre pones, le estoy formando. No es un tema, claro, evidentemente tiene que tener esa faceta de artista, porque si no es difícil. Totalmente. Pero aparte de la faceta de artista, que la tiene que tener, es continuamente dice, le estoy formando, le estoy formando. Entonces, te lo tomas no de una manera formal, pero lo tienes muy claro, decir, lo que le tengo que enseñar, lo que le tengo que traspasar, cuáles son las claves que debe de manejar. Claro, y además es curioso porque en esas claves que le pasas, como tantas veces, pasando tú cosas o intentando enseñar cosas, automejoras, aprendes tú, porque dices, le estoy diciendo de repente en el caso, no, la rectitud es así, no, tienes que subir un poquito el nivel de la nuca, y de repente veo algo y digo, caray, es que yo no lo estaba haciendo bien, y a través de ese espejo vuelvo a aprender cosas yo mismo que me sirven muchísimo, ¿no? Con lo cual, tú te retiras, digamos, apadrinarás a parte de tu familia, la parte más de negocio tradicional, y tu hijo que empiece la carrera con un padre como otro al lado, que seguirá formándose al continuar. Sí, pero lo bonito es respetarle a cada uno de ellos su propia personalidad y sus propios gustos, ¿no? A mi hija Paula, que es gemela de Guillermo, pues ella es como la parte
ecologista de la familia, que es un amante de los animales y de la naturaleza y no sé qué. Ella es la que ha estudiado relaciones internacionales y business. Y entonces pues a ella también, por mis relaciones y parte de los negocios que tenemos en México, ahora está en México y se está adentrando en ese mundo de los negocios, entonces también poderle ayudar a ella a través de socios, de amigos que tengo en otras cuestiones, pues también me satisface tanto como lo de Guillermo, ¿no? Porque lo vivo con ella y demás. Ahora la pequeña está estudiando Derecho y bueno, pues también, qué bueno, espero no meterme en muchos pleitos y que me tenga que defender, pero eso, ¿no? Es bonito como cada uno, educándose en la misma familia, pues tiene sus propios gustos, ¿no? Pues yo creo que, bueno, como habéis podido ver, es una riqueza de vida, de experiencia, de hacer las cosas bien, con sus fallos, con sus aciertos, con su tenacidad. Con mis equivocaciones, que hay muchas, pero a lo mejor no hemos hablado tanto de ellas, ¿no? Cuando a veces decir, bueno, vamos a hablar de empresarios de Tabernas en Mendoza, la gente dice, bueno, pues como veis, hay elementos riquísimos para que cada uno de nosotros pudiese coger. Me encantaría también transmitir la gratitud. La gratitud, por ejemplo, nunca he olvidado la gratitud a la plaza de Pamplona, a las plazas que me ayudaron al principio, a las gentes que estuvieron cerca. O sea, es como una pasión, como una enfermedad mía, ¿no? Yo tuve un apoderado en un momento que apoderaba a José Tomás, a Joselito y a mí. Y fue una unión de fuerzas tremendas que tembló el toreo, porque dijo, ahora con estos tres las empresas se tienen que doblegarse a lo que ellos quieran, ¿no? Y yo me acuerdo que cuando me contrató, subí la cotización una barbaridad, y lo único que le transmití fue, si con Pamplona no te entiendes, porque exiges demasiado, yo me meteré y lo arreglaré. Y dijo, pues te costará mucho dinero. Y le dije, pues que me cueste, es un gusto que me quiero dar. Entonces, yo siempre mi gratitud con Pamplona, con Estella, con los que me ayudaron al principio, siempre lo he mantenido. Y es algo que creo que al final me ha hecho ganar el mismo dinero y encima un sostén, un apoyo, un vínculo afectivo con esas empresas que vale más que todo lo demás, ¿no? Esa parte de valores. ¿Te parece? Les damos la oportunidad para que cualquiera de ellos y de ellas pues puedan lo que tengáis de curiosidad, lo que queráis. Pero ahora ya es un poco vuestro turno. Así. Una pregunta es, el mundo del toro que es súper tradicional, o sea, has pasado de estudiar o lo que sea, pero el toro que es tradicional, que antes solo había un torero con la piel, luego por colleras, o sea, tantos cambios de hasta gestionar tu propia ganadería, de toros, eso te falta, yo creo, hacer una operación de triunfo de rejoneadores, porque, o sea, ¿cómo te puedes adaptar tanto? O sea, porque lo que hoy vivías A, mañana sería B, hasta gestionar con empresarios, con mundos que igual no estás metido, que igual te cortan y se van a ir. O sea, esa gestión. Sí, hay un proyecto, pero luego, como decía Unamuno, el plan no hace la vida, sino que esta lo va trazando mientras vas viviendo, ¿no? Pues creo que es un poco eso, ¿no? Tú tienes un proyecto, pero luego tienes que estar toreando como con el toro, estar viendo cada situación de compañeros, situación de momento económico y empresarial, pues por las crisis que hemos vivido del 2008, te tienes que ir readaptando a todas esas situaciones, ¿no? Pero siempre, como tú decías, pues aportando cambios que en el mundo del toreo son muy difíciles, porque es un mundo tradicional, y además yo creo que sobrevive por eso, ¿no? Por su liturgia, por su arraigo. Pero dentro de un clasicismo que siempre hay en las profesiones, puedes ir mejorando pequeñas vertientes siempre sin salirte de las raíces, ¿no? Quería preguntarte sobre la gestión del miedo, ¿no? Al final, has tenido una profesión que tiene que ejercerse siempre con miedo, ¿no? Y cómo la has sabido llevar y en qué te ha ayudado, ¿no? Entiendo que ahora tendrás planeado posiblemente por tu hijo que por el que tuviste en tu día, ¿no? La gestión del miedo es horroroso. Es horroroso porque te parece que un día vas a aprender a gestionarlo, como me dice la gente, wow, ahora ya no pasarás miedo. Y es todo lo contrario.
yo al principio pasaba mucho miedo por la inseguridad. Decía, ¿sabré hacerlo? El caballo responderá, no responderá. Después era el miedo escénico, el que me ha podido más que el miedo al toro, ¿no? El miedo escénico de decir, ante toda esa gente no me bloquearé, sabré reaccionar, sabré tal. Pero después, como tantas cosas de las que os he contado en la vida, conozco al número uno de algo que le llaman cienciología en México, y me habían hablado de ese tema y me habían pasado unos vídeos, y entonces tengo la suerte de conocerlo en una comida, y ellos te hablan un poco de todo el tema psicosomático, que nosotros nos enfermamos a nosotros mismos por nuestra mente y bueno, demás, ¿no? De todos los traumas que traemos en gramas, de cosas que nos han pasado en la vida y bueno, trabajo un poco con aquello y la verdad me sirve hasta cierto punto porque entro muy poquito para no dejarme tampoco entrar en un mundo que no me convencía del todo, pero curiosamente empiezo a encontrar dentro de mis miedos grabaciones que tengo anteriores y que yo no me daba cuenta. Entonces ellos me hablan de dos memorias, una bastarda y otra, la que todos conocemos, que yo me acuerdo que tú te llamas Felipe, que tú te llamas María Dolores y que te he conocido hoy que llevabas un traje azul y tal, ¿no? Y otra que ahora está grabando el ruido que hace un señor ahí y yo no me doy cuenta, pero ya lo está grabando. Está grabando si hace calor o frío, está grabando absolutamente todo y yo no tengo control sobre ella. Entonces, cuando yo tengo un accidente en la plaza, yo me acuerdo que el caer resbalado, pero esa otra memoria ha grabado el olor del polvo al caer, una expresión de una señora que estaba vestida de rojo, y entonces luego yo cuando huelo a polvo empiezo a sentirme incómodo, a tener miedos y digo, no sé qué me pasa, o sea, por algo. Entonces, con aquellas terapias que hice y tal, aprendí un poco como a estudiarme a mí mismo, ¿no? Y decir, o sea, ¿por qué me estoy poniendo hoy mal? ¿Qué me está causando esta sensación? Entonces voy a poner un ejemplo muy sencillo, que es, soy de ojos claros y nunca llevaba gafas de sol. Y mire, mi mujer me decía, vas a acabar así, todo el día estás con los ojos, te vas a llenar de arrugas, me da igual, no me gusta llevarlas. Y luego llegaba a algunos hoteles y las lunas tintadas de negro me hacía ponerme como, antes de torear me sentía fatal. Y abría la ventana, oh, sí hay luz, ¿no? Hay luz. Entonces a través de aquello empecé a pensar, oh, esto seguramente me viene de algún día que se nubló, que luego llovió, que se puso la plaza fatal, que ya me caí, que no sé qué, no sé cuántos, y me viene el recuerdo. Entonces aprendes a gestionarlo. Bueno, están las lunas tintadas, pero no está lloviendo, ¿no? Y te vas un poco limpiando de cosas de esas, ¿no? Entonces entras dentro de ese mundo de los miedos, que es horroroso, que no consigues canalizarlo, pero aprendes a vivir con él, aprendes a hacer terapias ridículas, que de repente me ves en la habitación antes de Madrid y me empieza a entrar la angustia, como la respiración, y empiezo a ver objetos, la lámpara, la cámara, la ventana, la cámara, la ventana, la cámara, la ventana, el interruptor, y de repente consigo desviar mi atención, como con el yoga, con la respiración, pero cuando ya no le hago caso a la respiración, paso a los objetos, y al final así lo vas canalizando, pero es horroroso porque tu mente, en vez de ir a mejor, va teniendo todas esas heridas de toda una vida. Y entonces, ayer, por ejemplo, me dijeron a la noche que no iba Guillermo Jerez y que iba mi contrincante con 6 toros y hoy no he dormido. Y entonces, a las 4 de la mañana estaba, no sé qué, y canalizar todo eso, la verdad que no he aprendido, ¿eh? Me gustaría haber aprendido más. Por ejemplo, nosotros en el mundo de la industria, ¿no? Cuando antes, hacía muchos años, los trabajadores trabajaban mucho más, había medidas de seguridad, el tiempo ha ido evolucionando y pues empresas como la nuestra pues les ponen robots colaborativos o les ponen esos esqueletos para que hagan menos esfuerzos o incluso se trabaja otros temas, ¿no? Tú has comentado antes que cuando tú eras joven introdujiste el tema de meterle un poco la doma clásica en tu toreo. Cuando tú hablas con tu hijo
y como todas las empresas nos adaptamos a los cambios sociales, está habiendo un cambio social respecto al toreo en la sociedad, ¿no? Entonces, se le prepara un hijo, porque claro, actualmente todavía se mantiene, o incluso quizá puede resurgir o puede frenar, pero se ve que hay un cambio, ¿no? ¿Cómo le preparas a tu hijo ante un futuro quizá diferente al que tú tuviste cuando empezaste y que le tienes que a lo mejor también generar ingenio en él? Quizá el toreo va a ir, si queremos conservarlo, por esta otra línea. Quizá te tienes que entrenar, porque son muchísimas horas, los que tenemos caballos sabemos las horas que hay que meter con un animal. Entonces hay que focalizar ese entrenamiento hacia unas líneas quizá más innovadoras o más, digamos, sociales, ¿no? O tendencias sociales. ¿Ha surgido en algún momento eso, tanto a nivel de empresa como a nivel público? Sí, totalmente, porque, por ejemplo, yo soy en el toreo, en aquella época, de los pioneros con la página de internet y tal, pero ahora, por ejemplo, llega Twitter, Instagram, todas estas novedades, y yo ya no entro. Ya no entro, me viene grande y además no me gusta. No me gusta porque veo que no lo necesito y que me quita privacidad, que me gasta eso estar contando lo que hago en cada momento, que no sé qué, mi discreción como que no me hace sentir bien ahí, pero de repente inculcábamos a nuestros hijos con que no os metáis en eso, no os metáis en eso, hasta que asumes, dices, no, claro que te tienes que meter en eso y tienes que abrirte camino en esas nuevas redes y demás para poder influir a través de ellas en tu profesión, ¿no? Luego en la profesión le transmito que va a haber grandes cambios porque esto se está moviendo muy rápido y además vivimos una época que un día me la definió de una manera muy sencilla, como siempre me lo hace Carlos Slim, de decirme, mira, ha habido dos cambios en la vida que han marcado dos cambios tremendos, ¿no? Uno, la invención del motor, que cambió todo en el mundo, acercó el mundo, acomodó un poco el trabajo y tal, y otra, Internet. Me dice, y el cambio de Internet además va más rápido que nosotros, no somos capaces de seguirlo. Me dijo, Carlos, son los dos grandes cambios, ¿no? Entonces hay que adaptarse a este cambio, que todavía es como el antiguo oeste, porque va más rápido el colonizar que las propias leyes que tenemos para Internet, o sea, se mueve muy rápido, ¿no? Entonces, indudablemente, le digo que se tiene que meter en todo eso. Yo no le puedo enseñar mucho, pero hago que él busque sus palancas para meterse, ¿no? Y luego en el mundo artístico y profesional, como a todos los chavales que he tenido en casa, lo primero les digo, tenéis que aprender bien a montar a caballo, porque lo más normal, en el mundo del rejoneo vivimos 2, 3 de esto. El resto están ahí pero no ganan dinero. Entonces digo, no quiero que si fracasas te quedes sin un plan B. Entonces el plan B, ¿cuál es? Si tú montas bien a caballo, tienes un mundo fascinante en todo el mundo para preparar caballos, vender caballos, dar clases y demás. Entonces les inculco mucho eso y luego que tengan esa elasticidad que a veces en el mundo del toro vivimos en una polémica entre animalistas y defensores de la fiesta. El otro día, algunos lo habréis visto, he tenido una polémica por una entrevista en Televisión Navarra, que me ha tenido toda la semana hundido porque no me gusta la polémica, no me gusta tal, y por una frase que a lo mejor por falta de estudios, por falta de brillantez, por falta de interpretarla bien, se me han echado todos los de adentro los taurinos en contra mía como si hubiese dicho una aberración. ¿Cuál fue mi aberración? Decir que cómo auguras el mundo del toro, cómo piensas el futuro. Para empezar, no soy futurista, pero, yo no soy extremista en nada y entiendo que el mundo del toro, para la sensibilidad actual de la gente, tendrá que cambiar. Y entonces a mis hijos los he educado con ese entendimiento a una persona que no ha vivido en un mundo rural, que no ha visto nunca ni matar un pollo, ni matar un conejo, y aunque lo mate en el matadero es algo lejano que no queremos ver, ¿no? Entonces de repente llegar a la plaza y ver un espectáculo que nos traslada, a un anfiteatro romano, donde hay vida y muerte, donde hay algo tan auténtico,
que por otro lado yo lo defiendo. Hoy día nos parece que no podemos sufrir, que no podemos morir, que no podemos... Oye, no, tenemos que vivir con la realidad. Entonces la vida y la muerte es algo con lo que tenemos que vivir y creer en ello, ¿no? Entonces entiendo que esa persona que no ha visto nunca ninguna situación dura llega a la plaza y, joder, para él yo sea un asesino y me llaman asesino y se me abren las carnes, no porque me lo llamen, porque es que lo piensan, que yo soy un asesino. Entonces, joder, todo eso a mí me preocupa mucho. Y entonces intento a mis hijos canalizar en que no lo sé cómo va a evolucionar. Yo no voy a ser un traidor a mi profesión, nunca lo voy a ser, la voy a defender a muerte, porque creo en ella y es un tema cultural para mí, que lo he mamado desde mis abuelos, pero no soy un tío cerrado que no entiendo a la otra parte, ¿no? Entonces, creo que para llegar a un consenso pues habrá que escuchar, como siempre he hecho en mi vida, y en esa escucha pues ir canalizando, ir limando algunas cosas de nuestra fiesta. Reinventarse. Y así es como educo a mis hijos, porque se me hace muy duro que un día a mi hijo en una discoteca le vayan a decir que su padre es un asesino y se vaya a meter una bronca, ¿entiendes? Porque es que es verdad, es que esto evoluciona muy rápido y lo que ahora vemos normal, de aquí a 15 años a lo mejor lo van a ver como... Una pregunta, Sí, gracias. Has hablado de cómo empieza tu pasión a convertirse en tu forma de ganar la vida, a partir de ahí en tu negocio, y de ahí a partir de un modelo de negocio. Has hablado de varias integraciones que haces, absorbiendo proveedores o procesos que te dan un servicio privado. ¿Esas decisiones fueron más pasión o más decisión empresarial? No, decisión empresarial. Empresarial en el momento donde yo compraba los toros en México y tal, porque si no, no iba a estar autoabastecido, ¿entiendes? Se lo iban a vender al mejor postor en el momento y no iba a tener la disponibilidad de... O algunos ganaderos no iban a dar de comer a los toros y no iban a estar preparados, entonces los compraba y yo los metía en sitios a engordar y tal. La parte de mi ganadería, eso sí ha sido más pasional que otra cosa, ¿no? Y luego os comentaré un proyecto que me costó mucho entrar. Indudablemente, cuando ganas dinero, pues otra cosa que me preocupa es decir, no puedo meter todo en el mundo del toro, porque esto tampoco sé, a mí me fascina, lo quiero, pero quiero invertir en otras cuestiones, quiero estar diversificado, ¿no? Que es algo que nos enseñan lo primero los inversores. Entonces, bueno, pues me asocio a una bodega en Rioja y tengo una bodeguita que nos funciona bien, intento garantizar la sostenibilidad de mi familia con algunos centros comerciales en Pamplona que los tengo alquilados pues o a Eroski o al Día o cosas que me den unas rentas que no son grandes negocios, pero me garantizan que si a mí me pasaba algo en aquel entonces, pues mi familia pudiera seguir con una calidad de vida parecida, ¿no? Y ahora estoy con un proyecto un poquito más atrevido y la verdad me está saliendo muy bien porque también va unido a una parte de mi pasión o de mi forma de vida, ¿no? Compré una finca de 250 hectáreas en México, pensando en hacer un rancho como el de España, pero luego se nos ocurrió hacer un desarrollo residencial de pequeños ranchos que transmitan mi forma de vida. Como yo vivo en el campo, pero con la cercanía a una ciudad donde tengo todos los servicios, pero con ese vínculo del campo, de mis animales, de mi pequeña huerta, de tal. Entonces lo fraccionamos en lotes de hectárea, hectárea y media, que ya son pequeños ranchos. Hemos desarrollado 100 hectáreas en una primera fase y es un club campestre donde hemos hecho un club social donde va a haber una hípica, donde hay pues un pequeño hotelito con un restaurante y cada quien se puede comprar un lote de esas dimensiones, tener ahí a su pequeño rancho y poder andar por el resto del rancho, juntarnos a caballo y demás, poder criar nuestros animales y está teniendo un éxito tremendo. Pensábamos romper con 4 lotes al año y en junio va a ser un año que salimos a la venta y llevamos 17 lotes ya vendidos. O sea, sí es una urbanización, pero vendiendo mi forma de vida, ¿no? O sea, quiero que conozcan mi forma de vida y vivan como yo vivo, gracias a Dios, en Estella, muy cerquita del pueblo, de San Miguel de Allende, pero con una privacidad, con
Pues no es nada mala, porque de verdad es una forma de vida que además con la pandemia nos hemos dado cuenta que la gente quiere salir si un día toca una cosa de esas, pues vivir con la suerte que hemos vivido los que estábamos en el campo, ¿no? Que la pandemia casi para mí fue un regalo. El primer año, decir, o sea, lo que no he sido capaz en mi vida de tomarme un año sabático, lo pude tener y en casa, pues, confinado con tu familia, con todos, pues fue muy llevadero, ¿no? ¿Alguno más? Sí, algo has comentado antes, ¿no? Pero sobre la diferencia cultural, ¿no? Desde cuando decides ir a México, ¿qué te encuentras, ¿no? La diferencia de cómo somos aquí, cómo son allá, ¿supone un gran problema o...? Es todo un reto. Es todo un reto porque primero hay una parte que me fascina de México, que es como volver a una España de hace 100 años. Me encuentro a gente trabajando con los animales en el campo, rancheros que están trabajando, joder, todo eso me habían contado a mi padre y mi abuelo y me fascinaba, o sea, me paraba en la carretera a verlos, a tener cercanía cómo vivía aquella gente, ¿no? Cómo vivían dentro de una humildad casi extrema, pero yo le decía, miren, pero con mucha felicidad, porque pues tenían sus frijoles, su maíz, que le habían agarrado ellos, y su televisión, eso sí, en su casita, y iban a trabajar, pero tenían una buena vida, ¿no? Hablo a nivel anímico. Después había otra parte que era el otro extremo, con el cual también convivía, que era una potencia económica. O sea, no eran las empresas que yo conocía de España, o sea, eran empresas pues que a uno le daba por decirte, si quieres, dejo que pongas una maquinita de hacer bolsas de plástico para mi centro comercial y te hago rico. O sea, eran unas macroempresas tremendas, ¿no? Entonces, una sociedad en ese lado muy chiquita, que en 2 o 3 años la conoces entera, más fácil que en España, porque son 4 que coinciden en todos los eventos, en todas las bodas, en todo eso, ¿no? Luego esa otra parte de inseguridad, que analizas y dices, joder, este país, ¿cómo tiene esta violencia? Y ahora, llevándolo a una parte así un poco cómica, dices, joder, ¿será los que mandamos nosotros en las carabelas con Colón, que eran todos ladrones, presos, violadores a lo mejor, y los mandamos allá y son el origen de esta mezcla, ¿no? O a lo mejor es el indio azteca también, porque he vivido una idiosincrasia en los distintos países de Latinoamérica, que por ejemplo en Perú el complejo de colonización, joder, lo tienen a flor de piel. O sea, te tiran a la mínima, te tiran, ¿no? En Colombia en absoluto, en Perú en absoluto, en México, primero te dicen, yo soy español, ¿eh? Mis apellidos, mis abuelitos españoles, mi apellido Echavarri y soy del norte y tal y cual, y al momento te está atacando, no, es que vienes aquí a llevarte la plata, es que no sé qué, o sea, ahí hay un contraste tremendo, ¿no? Y en mi análisis, yo no sé si a lo mejor pudo ser los países que tenían oro, que se sintieron más robados, si a lo mejor Colombia no tenía tanto oro, o no me digas, pero es que luego hasta en educación, yo he ido con ahijados míos al colegio en México, pues porque hacía una obra de teatro, no sé qué, joder, y hay que ver cómo, yo aquí cuando estudié, no me crearon un odio hacia los árabes o hacia la conquista árabe romana, al revés, me educaron con el regalo que tenemos de todo lo que nos dejaron, ¿no? Cultural. Y yo allí he vivido en las escuelas, joder, que la Inquisidora, que el no sé qué, que San Miguel Allende, pero una cosa, los españoles vinieron y nos robaron, y lo otro, y no les habla nada de lo que les aportamos, ¿eh? Entonces, toda esa parte, yo por ejemplo en mi mensaje, por ponernos un ejemplo, ¿no?, de cómo manejar, enseguida había algún periodista que te decía, ¿has venido a conquistar México? Y yo decía, no, yo he venido a que México me conquiste a mí, con todas sus riquezas, porque cualquier detallito mal manejado con el mexicano, te acaban, te acaban. O sea, sigue habiendo un resentimiento. Y luego el manejo, por ejemplo, con Colombia, si tú negociabas, podía ser una negociación dura, pero lo que negociabas te lo mantenían. Una palabra tremenda. En México, con el norte, el norteño es de los que se mata por una mirada todavía, porque lo has mirado mal,
o porque le has mirado a su mujer, pero es muy de palabra. Pero luego vas bajando para abajo y la negociación es la más fácil del mundo. ¿Quieres venir a México? 50 corridas. Claro, ya están. ¿Y de a cómo? De a tanto. Ya están. Luego llegas, fíjate que los toros no llegaron. Fíjate que, joder, ¿esto qué es? Entonces aprendes a... Os voy a contar, por ejemplo, una anécdota graciosísima. Llega un tipo que se llamaba el Macareno y me seguía por todas las plazas. Maestro, deme una fecha. Yo no le voy a fallar. Deme una fecha. Yo le lleno la plaza, voy a hacer un festival con toreros antiguos de los que no ven. Deme una fecha. Joder. Y el tío me seguía medio flamenco. Pues al final, vamos a dar una fecha en Toluca, en la Villa Charra. Vale. Muchas gracias, maestro. No le voy a fallar. Va a ver usted un cartelón. Capetillo, Silvetti, toreros que yo no había visto torear. Los reaparece a todos. Joder, esto va a ser un éxito. Yo, como os comentaba antes, llevo mis 2 toros. Digo, no dejo merced a las jugadas de última hora. Llegamos al sorteo, la corrida era a las 8 de la noche o lo que sea, llegamos al sorteo y no han llegado los toros. Los míos estaban allá. Y ya empiezas, ya conoces México, ay, mi madre, es que poncharon la rueda del camión, están a 1 hora. Bueno, vale, pues mis toros están aquí, vamos al hotel, llegamos vestidos. No han llegado los toros, ay, mi madre. Ya empieza esto a estar más complicado. Macareno, no pasa nada, él vestido de charro con su pistola aquí. No pasa nada, y tomando tequila. La plaza llena, pero hasta el tope, ¿eh? Llega la hora y dice, vamos a retrasar media hora hasta que lleguen los toros. Y yo ya digo, no van a llegar los toros. Se había anunciado él para torear. Él venía vestido de charro porque él estaba anunciado en el cartel, el Macareno. Y digo, a este cabrón le ha entrado el miedo, perdón por lo de cabrón, pero ya con el idioma de allá me contagio. A este cabrón le ha entrado el miedo y no ha mandado traer los toros para no tener que ponerse el delante. Imagínate qué situación. Media hora, la media hora espero. Dice, vamos a esperar otro cuartito de hora. Digo, no, yo no espero más. La gente pitando, ponían música, tal. Digo, yo empiezo. Sale mi toro, bueno, empieza. Y mientras ya veremos si ven los toros o no. Sale mi primer toro, lo toreo, bien. Salgo y no han llegado los toros. Pues voy a torear mi segundo toro. A mi apoderado le digo, ya cóbrale a este cabrón, porque esto se va a armar aquí la de Dios es Padre. Y a todo esto ya dices, y sacar mi furgoneta afuera. Yo me voy a escapar de aquí como pueda porque se va a armar. Entonces dicen por megafonía, bueno, pues sale él, el tío muy desahogado, muy mexicano, sale y dice, no pasa nada, no, los toros están llegando, entonces va a salir el maestro Pablo y va a torear su segundo toro seguido. Ah, ok, la gente, muy bien. Salgo y toreo mi segundo toro. Lo toreo y ya digo, adiós, no me quedo ni en el callejón. Digo, vámonos, de aquí soy. Salgo para la camioneta y digo, mi apoderado, tú quédate porque quiero que me lo cuentes, o sea, quiero que me cuentes. Se queda allí y llega al hotel 1 hora más tarde. ¿Qué ha pasado, Jorge? La que se ha liado. Sale este tío ya con una cogorza, agarra el micrófono y dice, no se preocupen, fíjense que los toros nunca llegaron. Pero el miércoles que viene o el viernes pueden venir todos a puertas abiertas que llegarán los toros y el festival se va a dar nombre. Empiezan botellazos, latazos, bajaron, le dieron una paliza al tío. Gracias que yo no estaba allí, los toros salieron como puedan y así es México. Entonces tienes que estar a veces preocupándote en si han salido los toros. Si no puedes dejar nada a merced de última hora, porque no la hacen. Tienes que estar pendiente del que riega. Porque llega y le dices, oiga, eche poquita agua que esto resbala. Llevo 30 años con la manguera. No me va a venir a enseñar a usted a mí cómo hay que regar. Llegas a la tarde un barrizal, hay que suspender la corrida, porque no puedes torear. Porque el sujeto de la manguera... Entonces llegas y dejas a una persona, tú con la manguera, a uno tuyo. Tú con los toros, Horroroso, horroroso. Un día llegó a la petatera, otra anécdota de México. Le toreaba con un amigo que me decía, oye, dame chance, no tengo ni para la colegiatura de mis hijas. Vivía vecino mío, muy querido, Gerardo Trueba. Y dame alguna fecha. Y ya digo, oye, poné a Gerardo en la petatera, en una plaza. Sí, pues venga, dentro de un mes. Oye, Gerardo, ya te hice una fecha para el mes que viene. ¿Qué, tan pronto? Madre, ya le entré al miedo. Digo, este ya me la está... Total, llega el día a la petatera y que sale un toro y este tío le empieza a seguir al toro y de repente... ¡Abre la puerta! Le empieza a gritar como un energúmeno, abre la puerta y sale corriendo él y el toro. Los dos salen, mira, el toro se va por la feria, por la avenida, un drama. Había un grupo de forcados, agarran al toro,
entre 20 personas, y lo traían. Los animalistas afuera gritándoles a los forcados. Estos soltaban el toro. Los animalistas subían en los coches aparcados. Volvían a agarrar al toro. Un cuadro. Yo montado con el caballo tenía los ligamentos rotos y estaba reapareciendo. Montaba en un caballo porque no podía andar. Y traer el toro, por favor, no lo suelten. Cuando llegaba a la plaza decía el rejonador, no lo traigan, no lo voy a torear, ¿eh? No lo voy a torear. O sea, llegó el toro, lo meten a la plaza y el rejonador que no salía. Entonces los forcados agarran el toro y un banderillero mata al toro escondido por entre los forcados, salen, se llevan el toro y yo decía, Dios mío, ¿pero qué estoy viviendo aquí? O sea, es que he vivido, entonces por eso os digo, es una idiosincrasia distinta, todo vale, todo puede empezar una corrida 2 horas más tarde y la gente aguanta ya, les ponen música y cerveza, y, o sea, es todo lo que os cuente es poco. Entonces por eso tienes que montar un sistema de decir, no puedo delegar ni en el del camión, ni en el de que arregla los toros tengo que mandar a alguien yo, o sea, no puedes delegar mucho porque tienes que tener tu propio equipo. Demuestra la capacidad de saber que no solamente es artista, sino empresarial. Esto es así, vamos a asegurarnos de que el toro sea mío, sí. el circuito lo dijo yo. Y mucha picaresca, como había pues también a lo mejor hace 100 años aquí, ¿no? Picarescas que todo se valía, y allí es así. Pues sí, tenemos para un café, ¿no? ¿Por qué decides retirarte? ¿Qué plan tienes? Mira, cuando empecé a torear veía compañeros míos que llevaban un currículum que es la mitad que el mío ahora, y dentro de los miedos que yo pasaba, tú vives la vida antes y después de cada corrida, y yo lo comparo a veces con un parto doloroso, ¿no? Cuando estás con los dolores dices, yo no me vuelvo a embarazar. Cuando ves el niño, ay, qué bonito, pasaría otra vez por esto. Entonces así, el previo a una corrida importante dices, yo me quiero retirar, yo no tengo necesidad de pasar esta angustia, estos miedos, esta presión que meto psicológica, tal, ya quiero vivir mejor, quiero vivir sin esta angustia, y mi familia que no le transmita esta angustia y tal. Luego toreas, te sale bien y dices, si estoy de maravilla, si yo sé hacer esto, si esto es lo mío, si es lo que me hace feliz, si esto... Entonces vives siempre con esa lucha, y por más que te quieras acostumbrar, una vez un psicólogo me dijo, le hablaba de la retirada, y me dijo, tú no te puedes retirar o decir que te quieres retirar, es una decisión de sufrimiento. Cuando acabes la temporada y estés feliz en tu casa, entonces di, ¿quiero seguir o no quiero seguir? Si decides que quieres seguir, apechugas con lo que te toque. Pero es una decisión que has tomado en pleno estado, ¿no?, de conciencia. Luego, si tienes que sufrir, te aguantas y sufres, ¿no? No me gustó lo que me dijo, pero era una realidad. Entonces, así lo he llevado a cabo, ¿no? Ahora se juntan, yo pensaba eso, cuando veía trayectorias muy largas, decía, buah, yo me quiero retirar a los 40 años como mucho, ¿no? Si llego, no quiero este sufrimiento. Luego la vida me ha regalado tanto que es que no he podido salirme, o sea, es que te ponen el cebo ahí, y es seguir corriendo porque todo es bueno en tu profesión, ¿no? Todo lo que te aportan. Entonces, he durado muchísimos años, he toreado el que más corría de la historia, todo, pero ahora llega una tesitura de dos cuestiones. Una, que te ves bien, pero a través de mi hijo, joder, veo que yo ya no salto del caballo. Digo, no estoy tan bien. O sea, me ven bien, estoy delgado, estoy en forma, pero joder, yo no me salto del caballo. Se cae el caballo y antes no me pisaba levantarse, ahora me pisa. No estoy tan bien, no me levanto con esa rapidez. Envías con un preparador físico y te dice, a partir de los 50 tenemos que trabajar mucho para que en vez de hacer así, hagas así. Pero vas a hacer así, ¿eh? No te creas ya que lo empiezas a palpar, ¿no? Luego llega tu hijo y dices, joder, lo de los dos es mortal. Si tú como padre pasas miedo cuando torea él solo, cuando toreas con él, es una mezcla horrorosa. ¿Qué caballos van para ti? Te quiero dejar los mejores. Joder, y ahora que estoy yo más viejo voy a salir con los peores caballos. Me veo inseguro. Si te dejo los malos, pues claro, la carrera ahora es para ti. Tú tienes que triunfar. Mira, entras en una fase, quieres montar los caballos de él para que estén buenos y los tuyos, como son peores, necesitan de más. Entonces, me está costando mucho gestionarlo, ¿no? Luego llegas a las corridas y dices, joder, si saturamos el mercado ahora, padre e hijo, algo que he cuidado mucho a nivel empresarial, que no se me voltee la gente en contra. O sea, si con mi producto llego a ser Coca-Cola,
voy a tener mucho poder, pero voy a ser muy odiado, porque manejo el mercado, ¿no? Entonces, tampoco quiero hacer ese monopolio, que por ejemplo en México me lo ofrecieron 1000 veces. Para no tener tantos pleitos, ¿por qué no llevas tú a tus 2 toreros a todos lados? Los pagas tú, haces tú toda la corrida. Digo, me voy a echar en contra a todo el sector, nunca he querido, ¿no?, entrar en esos monopolios. Entonces ahora también eso con mi hijo me preocupa. Entonces digo, bueno, pues tengo el futuro garantizado a través de él, en cuanto a mi propia satisfacción de miedos y de trabajo y de tal, y todas estas cuestiones son las que me han hecho decidir que era el momento, ¿no? Bueno, gracias, Pablo, por este rato que nos has hecho pasar. Y lo que veo que el equilibrio entre la pasión y la gobernanza, la gestión empresarial, ese equilibrio es lo que hace que estés en la situación en la que estás, que tengas esa continuidad, entiendo, a través de tu hijo, desde la pasión y el toreo, y también que tú te has forjado ya este futuro, esta retirada digna, porque tienes planes y porque detrás de todo esto hay pues una gran planificación, ¿no? Que eso es muy admirable. Es muy admirable ese equilibrio, sí, ¿no?, de pasión y gestión, absolutamente. Sí, porque entre las cosas que he escuchado mucho del principio, pues es, yo sí, con una inteligencia X, pero yo sí pertenecía a ese grupo de toda esa gente triunfadora y luego fracasos estrepitosos, pues de modelos de, me da igual, en lo que sea, pero puede ser un torero, puede ser un boxeador, puede ser que le ha caído todo muy de golpe, como me cayó a mí también, y no estás preparado para esa gestión, ¿no? Entonces de repente te llega el dinero y empiezas a vivir como un nuevo rico y te endiosan y gastas y a lo loco y me compro un Porsche y no sé qué y luego a la vuelta de 10 años, joder, qué pena da, está arruinado y fíjate con lo que ha sido y con lo que... Entonces lo mismo, en esa lectura yo siempre me preocupó muchísimo el decir, o sea, los pasos que voy dando no quiero que luego venga en algo hacia atrás, ¿no? Como lo mismo hacia mi sociedad navarra, ¿no? Joder, siempre con una delicadeza de decir, no quiero que nunca Navarra se sienta agredida. A mí México me ha adoptado, pero yo siempre tengo que defender mi cultura, mi navarrismo, o sea, creo que todos esos cuidados han sido importantes, ¿eh? Porque es que tengo el ejemplo de compañeros muy cercanos, ¿eh?, y maestros míos que están ahora mismo arruinados y le estamos ayudando porque no supieron gestionar, ¿no? Creo que la parte que ahora también te toca gestionar es el relevo generacional que has hecho, ¿no?, respecto a tu hijo también en el negocio, pero también le has dejado un marrón importante, porque eres top y ya sabes que las condiciones de cara a él, como bien has dicho, están cambiando y están evolucionando en el mundo del toro, y es cierto que también has dicho que está enfocando hacia llevar el negocio desde otro punto de vista, pero ¿cómo lo llevas? Seguramente es otra parte también de gestión y de miedo que tienes que tratar ahora. Mira, es una parte que yo para salirme de la presión del miedo y de la angustia, hubo una época en la que me empezó a servir el estar situado económicamente, por así decir, ¿no? Entonces yo a mí mismo me decía, mira, estás sufriendo mucho, pero hubo una época, perdón, voy más atrás, que mi apoderado, Arranz, me decía, ahora mismo, cuando lo de México surgió y tal, ahora mismo vas a pasar unas épocas muy duras en tu vida, pero tienes que echarle narices porque en 2 o 3 años puedes solucionar la vida de tu familia y la tuya. Entonces, deja el sufrimiento a un lado, pero tienes que estar hablo de torear 140 corridas, 34 corridas en el mes de agosto, o sea, eso no era vivir, ¿eh? Vivir en la camioneta, no sabía dónde había toreado antes de ayer. Entonces hice ese esfuerzo motivado por todo aquello, y luego llegó otro momento que mi gestión del miedo era decir, bueno, estoy en esto, pero si mañana estoy muy agobiado, cierro la empresa y puedo vivir, ¿no? Entonces eso me hacía engañarme a mí mismo, pero joder, tenía que tener una salida para canalizar ese miedo. Entonces ahora a veces, no sé si acertadamente o desacertada a mi hijo, le digo muchas veces, mira Guillermo, tienes que intentar dar lo mejor de ti mismo, lo mejor, llegar a realizarte tú como torero. Ya has triunfado en Sevilla, en Madrid, en Pamplona. Yo de joven con eso me podría haber retirado siendo feliz. Entonces tú tienes otros negocios con los que puedes llenar tu vida y vivir de ellos. Entrégate en este cuerpo y alma, respetándolo, dando todo, pero no vivas con la angustia de que tienes que demostrar, ni tienes que ser como yo, tú tienes que hacer tu camino, y si no te va bien, o un día, y le pregunto muchas veces, ¿seguro quieres seguir viviendo esto?
Si no, tienes otras opciones, o sea, que no se meta en un callejón de que no puedo defraudar a mi familia, no, se lo inculco muchísimo, además creo que le hago a él un poco soltar, ¿no?, toda esa presión que el sistema le puede inculcar. Y de hecho, le hago que se meta, que tampoco es muy aficionado, pero que se meta en los otros negocios para que él sepa cómo funcionan, cómo va todo, ¿no? Yo creo que por cumplir horarios, bueno, yo creo que ha sido, no voy a poner calificativos porque también Espectacular. estupendo. Bueno, para mí precioso como la otra vez que vine, porque no soy ningún orador ni tengo orden en las cosas, pero estoy tan aburrido ya a la entrevista tradicional taurina, que llevo años que ni doy, y con la que di el otro día en una barra de televisión se me han quitado las ganas, ¿entiendes? Entonces, hoy ha sido una cosa para mí otra vez enriquecedora, porque nunca por mí mismo hubiera analizado todos esos pasos de mi vida, ¿no?, que han sido naturales, pero que sí tienen un porqué y hablando los ves.